Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de pruebas calóricas, también llamadas pruebas térmicas vestibulares. Como definición, es una prueba que se fundamenta en la detección del nistagmus que provoca el reflejo vestibulocular al estimular el aparato vestibular a través del conducto auditivo externo, ya sea con aire o con agua a una temperatura distinta a la del organismo, explorando cada laberinto por separado, pero recordemos que únicamente vamos a ver la respuesta de los canales semicirculares horizontales porque estos son los más externos. Como antecedentes históricos, Bronssequart, Smithers-Kamm y Jensen en 1860 describieron por primera vez el nistagmus provocado por la estimulación vestibular. Observaron que lavar el conducto auditivo externo con agua fría causaba un episodio vertiginoso con caída hacia el lado irrigado y nistagmus del mismo lado. Breuer, Howes, Herfield, Urbachit y Newman en 1910 relacionaron por primera vez el nistagmo inducido por el lavado del conducto auditivo externo con una posible excitación del laberinto posterior que años después se corroboró que únicamente eran de los canales semicirculares horizontales. Barani, por su parte, en 1911, descubre que la irrigación del conducto auditivo externo, ya sea con agua o aire, a una temperatura por encima o por debajo de la corporal, transfiere una onda de cambio de temperatura hacia el oído interno. De igual forma, descubre que el canal semicircular horizontal, que es el más externo, va a experimentar un gradiente de temperatura. Esto hace que la endolinfa se expanda o contraiga dependiendo si se estimula con calor o frío respectivamente, creándose una diferencia de densidad con el resto de la endolinfa. La intensidad de dicho nistagmo es mayor cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el agua irrigado. Así pues, vamos a tener dos corrientes. La corriente ampulípeta, que es cuando se produce una estimulación con calor, que va a provocar un nistagmo hacia el lado estimulado. Y una corriente ampulífuga, que es decir, con estimulación fría, provocando un nistagmo que bate hacia el lado contrario. Dentro de las bases fisiológicas, pues ya hemos visto bastante el reflejo vestibulo-ocular en otros videos. Y pues es lo mismo, ante la producción de las corrientes de convección endolinfática, se produce una estimulación de las crestas ampulares a nivel de los canales semicirculares. Se altera la frecuencia basal del potencial de acción de las células receptoras sensoriales y estas aferencias como tal llegan a los núcleos vestibulares. La alteración del potencial de acción se traduce en una estimulación de los núcleos oculomotores y así el reflejo vestibulocular provocado se traduce como un nistagmo ocular que es susceptible de ser registrado y analizado, ya sea con electronistagmografía o videonistagmografía. Para realizar la prueba, el primer paso que se tiene que hacer es la realización de una otoscopía, porque como vemos existen ciertas contraindicaciones. En el caso de perforación timpánica no se debe utilizar la irrigación con agua. En el caso de retracciones, secuelas posteriores a otitis media, y en el caso de tapón de cerumen tampoco se realiza la prueba térmica porque altera el resultado. La otoscopía también nos va a ayudar para realizar limpieza minuciosa del conducto y para permitir el paso correcto del fluido. Muy importante, se le tiene que explicar al paciente lo que se le va a realizar y lo que puede experimentar para disminuir el máximo de ansiedad, ya que la ansiedad produce alteraciones en la prueba. La posición también es muy importante. El canal semicircular horizontal debe estar en posición vertical, como lo vemos en la imagen. El paciente en decúbito supino con la cabeza flexionada y a 30 grados es como nosotros vamos a realizar la verticalidad del canal semicircular horizontal. También se puede realizar sentado con la cabeza extendida a 60 grados, pero el paciente estaría en una posición algo incómoda y también nos podría alterar la prueba.
En cuanto a la mirada, se realiza con los ojos abiertos en un cuarto oscuro, pero preferentemente se utilizan los lentes de Fresnel para evitar la fijación de la mirada y poder captar de forma adecuada el nistagmo. Tenemos dos métodos de irrigación, se utiliza el agua y el aire. En el caso del agua contamos con dos circuitos, circuito abierto, que es la irrigación directa con agua en el conducto auditivo externo, o circuito cerrado, donde se utiliza un dedo de guante, donde se introduce este dedo de guante, pero no hay contacto entre el agua y el conducto auditivo externo. Vamos a iniciar con el método de irrigación con agua. Tiene un calor específico alto respecto al aire, por lo tanto se utiliza menos volumen de agua que de aire para conseguir el mismo grado de estimulación. Así se asegura su contacto con la piel del conducto auditivo externo y con el tímpano. Algo en contra de esta prueba es que no se puede utilizar cuando existen soluciones de continuidad, es decir, perforaciones de membrana. Dentro de sus parámetros vamos a utilizar como volumen 250 mililitros en cada irrigación con un tiempo de 30 segundos. Una temperatura, en el caso de la temperatura caliente, a 44 grados, que es la que primero vamos a utilizar, y posteriormente vamos a utilizar agua a temperatura de 30 grados. En cuanto al método de irrigación con aire, este va a tener mayor facilidad de procedimiento y una mejor tolerancia por parte del paciente. La presencia de cerumen, conductos estenóticos o de recorrido tortuoso pueden dificultar el contacto del aire con la membrana. Es necesario, como lo veíamos en cuanto al valor calórico, por lo tanto un mayor volumen de irrigación de aire que con agua. La capacidad de respuesta significativamente menor a la del agua es también uno de sus aspectos en contra. Dentro de los parámetros vamos a utilizar como volumen 8 litros de aire con una irrigación de 60 segundos en cada una de las estimulaciones. Vamos a utilizar primero igual el caliente, aire a 50 grados y posteriormente aire frío a 24 grados. Un punto importante que es de gran relevancia son las pruebas calóricas en el caso de oídos perforados. Aquí únicamente utilizaremos aire como irrigación. El aire caliente produce que aparezca un nistagmo inicialmente invertido batiendo hacia el lado no irrigado. Estos son puntos que se deben de tomar en cuenta en el caso de que se realicen las pruebas calóricas en oídos perforados. Esto es debido a un efecto inicial de enfriamiento de la mucosa húmeda del oído medio. Debido a que el aire incide rápidamente, la latencia de la respuesta va a ser menor y la velocidad de la fase lenta del nistagmo es más intensa, simulando así un déficit contralateral. Este tipo de pruebas solamente sirven para conocer si existe respuesta del conducto horizontal del oído perforado, ya que como tal no se puede deducir nada más respecto a su función, pues no son válidas las comparaciones con la respuesta del oído contralateral que no va a estar perforado. Como tal vamos a tener estimulación calórica bitérmica y estimulación calórica monotérmica. Vamos a iniciar con esta que es la más utilizada. Esta va a constar de 4 estimulaciones calóricas consecutivas obtenidas al combinar dos posibles temperaturas. Es decir, 2 estimulaciones calientes de oído derecho, izquierdo y 2 estimulaciones frías del oído derecho y del izquierdo. Como tal, la respuesta nistágmica va a desaparecer al cabo de 3 minutos, 180 segundos, de finalizar la irrigación. El laberinto así va a tardar unos 10 a 15 minutos en retornar a su estado previo a la irrigación. Por lo tanto, se tiene como pauta o se recomienda esperar al menos 5 minutos entre una y otra irrigación. Y el tiempo en realizar la estimulación calórica bitérmica
varía aproximadamente entre 25 y 35 minutos, conformándose en una de las pruebas más tardadas en cuanto a valoración de la función vestibular. Dentro de los resultados vamos a tener pues una prueba calórica normal. Aquí las 4 estimulaciones deben de ser similares, los índices de hipofunción deben de ser inferiores al 20%, que lo vamos a analizar a continuación. La preponderancia debe de ser inferior al 28% y las respuestas de intensidad deben de ser adecuadas, es decir, cuyo mínimo se cifra en una suma de las 4 respuestas superiores entre 10 y 12 grados por segundo. El nistagmo horizontal inicia tras la latencia de 15 a 20 segundos después de iniciar la irrigación y alcanza la máxima respuesta al cabo de 60 a 90 segundos. Posteriormente decrece hasta desaparecer por completo al cabo de 120 a 180 segundos, que son 2 a 3 minutos después de iniciar la irrigación. Como resultados vamos a tener la paresia canalicular. Esta es la disminución de la respuesta calórica en un laberinto respecto al otro. Este expresa el porcentaje que representa la diferencia entre las respuestas de cada oído respecto al total de las respuestas. Para esto, Yonkis fue el primero en estimular su valor mediante la fórmula que lleva su mismo nombre. Se considera patológico que un laberinto posea un 20% menos de la función que el otro. Ahorita lo vamos a ver ya mediante un ejemplo. Dentro de las causas de paresia canalicular tenemos la neuronitis vestibular, la enfermedad de Meniere y los tumores del octavo nervio craneal. Muy importante en el caso o en el hecho de que nos salga una prueba calórica normal, este hecho pues no nos permite asumir que los laberintos o la vía vestibular ocular funcionen correctamente, pues recordemos que únicamente se va a analizar la fibra nerviosa del canal semicircular horizontal. Entonces, tenemos como tal la fórmula de Yonkis para el caso de paresia canalicular. Esta fórmula es un cociente, es decir, una división que pretende evaluar el grado de paresia canalicular de un oído a través de 4 variables, que son los valores de la velocidad angular pico de la fase lenta del nistagmus, obtenidas después de cada una de las estimulaciones realizadas, ya sea con calor o con frío, en cada uno de los oídos. La velocidad angular pico de la fase lenta del nistagmus nos va a ser el exponente de la actividad del reflejo vestíbulo ocular. Y se va a obtener un valor de esta velocidad de la fase lenta, que como lo hemos visto en anteriores pláticas, vamos a tener en la electronistagmografía una representación gráfica tanto de la fase lenta y de la fase rápida. Lo que importa aquí es la fase lenta y en sí la velocidad pico de esta misma, y como tal es la angulación que vamos a tener a nivel del gráfico. Y esto pues se va a representar mediante grados por segundo. Entonces, la fórmula de Yonkis va a ser un parámetro de referencia para expresar el grado de paresia canalicular, como ya lo vimos, y aquí tenemos como tal la fórmula. Como tal, vamos a ver el total de nistagmus de oídos del oído derecho, que es tanto con calor como con frío, y esto le vamos a restar el total de nistagmus del oído izquierdo, es decir, estimulación con calor y con frío del lado izquierdo, todo dividido entre la suma de cada uno de los valores. Al final se multiplica por 100 para ver el valor porcentual de la paresia canalicular, que recordemos lo normal es que sea menor al 20%.
Como resultados de paresia canalicular, pues vamos a tener una paresia canalicular izquierda o que nos va a dar como tal una hiperfunción derecha. Y aquí la suma de la velocidad angular pico de la fase lenta del nistagmus es mayor que las de la izquierda. El resultado de la suma va a ser positivo. En el caso de paresia canalicular derecha o con hiperfunción izquierda, la velocidad angular pico izquierda son mayores que las derechas y el resultado como tal pues va a ser negativo. También se dice que cuando más cercano sea el resultado a cero, más equilibradas estarán las funciones de ambos laberintos, es decir que esto nos habla de normalidad. Dentro de la representación gráfica, en 1972 Clausen y Shalasta describen un sistema para representar gráficamente los resultados obtenidos en las pruebas calóricas. Anteriormente, el método antiguo de representación de la duración del nistagmus calórico era mediante esta gráfica. Y aquí únicamente nos manejaban los minutos, la respuesta con frío, con calor, y del lado derecho y del lado izquierdo. Y únicamente se comparaba pues la duración de cada uno de ellos, pero posteriormente Clausen realiza la mariposa de Clausen o gráfica de Clausen, en donde vamos a tener a nivel vertical una división. Vamos a tener el oído izquierdo representado de color azul y el oído derecho de color rojo. A nivel horizontal igual vamos a tener una división vertical, de manera que todo lo que esté por arriba van a ser nistagmus que baten hacia la derecha y todo lo que esté por abajo van a ser nistagmus que baten hacia la izquierda. El ángulo que forma el diábolo a cada uno de los lados debería situarse dentro de la zona sombreada en cada gráfico, que va a representarnos la normalidad. Los ángulos más abiertos que sobrepasan la zona sombreada, es decir, arriba de esta zona, van a ser hiperfunciones del lado correspondiente, mientras que los ángulos más cerrados señalan hipofunción. Estos números, que son 60, 46, 20, son únicamente los grados de angulación en cuanto a la velocidad angular pico de la fase lenta del nistagmus, que como tal lo vamos a tener en la gráfica. Con respecto a la preponderancia direccional, fue definida por primera vez por Jonkis de igual forma como la suma de la velocidad angular pico de la fase lenta del nistagmus en una dirección en comparación con la otra. Entonces aquí tenemos la fórmula. Va a ser como tal la diferencia existente entre las respuestas que generan un nistagmus derecho, es decir, calor del derecho y frío del izquierdo, y las que generan nistagmus izquierdos, que es como tal el frío del lado derecho y calor del oído izquierdo. Todo esto dividido entre la suma de cada uno de ellos. Se multiplica por 100 para poder observar el valor porcentual. Lo normal es que sean cifras inferiores al 28%, y aquí a nivel de gráfico pues tenemos el nistagmus derecho en la parte de arriba y los nistagmus izquierdos en la parte de abajo. Como tal vamos a tener preponderancia direccional en el caso de síndromes deficitarios periféricos, que estos van a ser contralaterales al lado deficitario, hacia el lado opuesto en el caso de lesiones tras la resolución de un episodio vertiginoso en fase aguda, y en el caso de Meniere pues no se ha descrito la existencia de una lateralización clara. Aquí como tal tenemos la representación de una preponderancia direccional, en este caso derecha, porque como vemos pues la mayor tanto del oído derecho como del izquierdo tienen nistagmus a la derecha con aumento en sus grados por segundo, y aquí tenemos una preponderancia direccional izquierda, es decir, debajo de la gráfica, tanto del oído derecho como del oído izquierdo.
Entonces, tenemos aquí el ejercicio, como tal vamos a tener la gráfica y en la gráfica ya nos va a dar la angulación como tal de la velocidad angular pico de la fase lenta del nistagmo de cada una de las estimulaciones. Entonces aquí como tal tenemos el oído derecho frío que está a 8 grados por segundo, el oído izquierdo caliente que está a 13 grados por segundo, y esta es la fórmula de la paresia canalicular, y aquí tenemos el de la preponderancia direccional. Por su lado, en el oído derecho caliente tenemos una angulación de 11 grados por segundo, y en el oído izquierdo frío tenemos de menos 6 grados por segundo. Al final se representa mediante esta gráfica y las estimulaciones de color rojo son las derechas, de color azul son las izquierdas. Aquí como tal, lo mismo que en la gráfica, nistagmus a la derecha en la parte de arriba, nistagmus izquierdos en la parte de abajo. Entonces, como tal, para la fórmula de paresia canalicular tenemos que es del oído derecho caliente 11 más el oído derecho frío, que son 8, y le vamos a restar la suma del oído izquierdo caliente y del oído izquierdo frío, que son 13 más 6. Todo esto lo vamos a dividir entre 38, que es la suma de cada uno de ellos, y nos sale 0%, que recordemos que paresia canalicular tiene que ser menor al 20%. Por su parte, la preponderancia direccional, tenemos los siguientes valores. Nistagmus que van hacia la derecha, tenemos el oído derecho caliente, 11, más el oído izquierdo frío, 6, menos la suma de los nistagmus izquierdos, que es oído derecho frío, 8, más oído izquierdo caliente 13. Todo esto dividido entre la suma de cada uno. Esto nos da un valor de 10.5 que se redondea en 11%. Recordemos que la preponderancia direccional debe de ser menor al 28%, lo cual es correcto. Estas son unas pruebas calóricas normales. Tenemos otros resultados como lo es la hiperreflexia. Esta es una respuesta vestibular exagerada a los estímulos calóricos. Cuando hay una enfermedad vestibular, puede encontrarse hiperreflexia en el laberinto opuesto como resultado de una respuesta compensadora. El valor normal son velocidades de la fase lenta superiores a el valor para el caso de hiperreflexia son velocidades de fase lenta superiores a 75 grados por segundo en cada estimulación. ¿En qué casos vamos a tener hiperreflexia? Si es bilateral, en caso de enfermedades centrales, del sistema nervioso central. En caso de lesión central, especialmente a nivel de cerebelo, afectando el flóculo nodular. Recordemos que el flóculo como tal inhibe las neuronas de los núcleos vestibulares y por tanto inhibe el reflejo vestíbulo ocular. Pero en estos casos, si hay una afección a nivel del flóculo, no se inhibe esta reacción y por lo tanto se tiene una hiperreflexia. También se obtienen resultados de hiperreflexia en el caso de esclerosis múltiple, ansiedad, sustancias psicoactivas, perforaciones y otitis medias adhesivas. Aquí tenemos la hiperreflexia, en este caso es unilateral del oído derecho, y en este caso tenemos una hiperreflexia bilateral, porque recordemos que la angulación va a ser mayor de 75 grados, y aquí vemos que la estimulación va más allá del lado sombreado. También vamos a tener como resultados alterados hiporreflexias. La respuesta obtenida va a ser menor a la respuesta esperada en un individuo normal. En el caso de que sea unilateral, es por lesión en el canal semicircular horizontal o en sus aferencias hasta las raíces de entrada del octavo par en el tronco en el lado menor de menor respuesta. Si es bilateral,
indica una lesión de ambos conductos horizontales o sus aferencias. Aquí los valores de alteración pues van a ser valores menores a 11 grados por segundo para la velocidad angular pico en estimulación caliente y menor a 6 grados por segundo para la estimulación fría. ¿En qué casos vamos a tener esta alteración? En caso de uso de frenadores laberínticos, vestibulopatías, uso de ototóxicos, ataxia de Friedrich, síndrome de Wernicke-Korsakoff o el síndrome de Cogan. Otros resultados anormales van a ser las arreflexias. Aquí como tal se produce cuando no se detecta respuesta vestibular tras la estimulación. Suele cursar con oscilopsias o sensación de movimiento de objetos durante la deambulación, debido a que esto se asocia a la pérdida del reflejo vestíbulo-ocular. Como tal, en ocasiones no implica necesariamente una pérdida total de la función vestibular, debiendo este hecho ser confirmado mediante otras pruebas. Aquí como tal tenemos la gráfica de una arreflexia unilateral derecha y aquí una arreflexia bilateral. Esto lo vamos a tener principalmente en el uso de ototóxicos como gentamicina o streptomicina, que son los que afectan principalmente la porción vestibular, o quimioterápicos como el cisplatino. Otras anomalías va a ser la disminución de la supresión del nistagmo. El nistagmo calórico no se va a inhibir en tiempo después de la provocación del estímulo. Si es unilateral se relaciona con movimientos sacádicos anómalos y si es bilateral se debe sospechar una posible participación del sistema nervioso central. Otra alteración es la inversión calórica. Esta como tal es una respuesta nistácmica en una dirección opuesta a la esperada. Esta la encontramos, es decir, si tenemos estimulación caliente, pues va a ser estimulación contraria, y si tenemos estimulación fría, va a ser del mismo lado. Como tal, lo encontramos en patologías del sistema nervioso central, en errores en la realización de la prueba o en el caso del nistagmo congénito. Otra anomalía es la perversión calórica. Se trata de la aparición de un nistagmo vertical durante las pruebas calóricas. Esto se debe principalmente a enfermedades que afectan el suelo del cuarto ventrículo, encontrándose principalmente la esclerosis múltiple. Otra alteración es la disritmia nistácmica. Se define como la aparición del nistagmo de amplitud y frecuencias irregulares. Esto se encuentra en enfermedades de neurona motora, ansiedad y fatiga. Muy importante tomar en cuenta las variables que alteran los resultados en estas pruebas calóricas. Recordemos, muy importante, estas solamente evalúan el canal semicircular horizontal. En cuanto a la temperatura, una variación de un solo grado centígrado implica una variación del 14% de la respuesta. En cuanto a la habituación, la irrigación repetida durante la prueba implica una disminución de la respuesta. En cuanto al estado de alerta, la falta de atención y de colaboración se va a traducir en una falta de respuesta de la estimulación. En cuanto a la ansiedad y el nerviosismo, la vasoconstricción puede enlentecer la transmisión del cambio térmico y también prolongar la respuesta. En cuanto a uso de medicamentos, los principales que pueden alterar son antipsicóticos, antidepresivos, como diazepam, benzodiazepinas, antiarrítmicos y anticonvulsivantes. Con respecto a los frenadores laberínticos, se aconseja suspenderlos 48 horas antes de la prueba, al igual que los antihistamínicos como flunaricina y betahistina. En cuanto a la posición de la cabeza, la máxima estimulación, recordemos que se produce cuando la cabeza se sitúa entre 0 y 60 grados respecto a la posición supina. Con respecto al parpadeo, va a haber alteraciones, sobre todo a nivel de la electronistagmografía o videonistagmografía. Y en el caso de la superposición de un nistagmo congénito, esta dificulta la interpretación de las pruebas calóricas.
Ya para finalizar, vamos a hablar brevemente acerca de la prueba calórica monotérmica. Esta constaría solo de dos estimulaciones, calientes o frías, realizadas en cada uno de los oídos. Se acepta que es más eficaz el estudio con agua caliente. Hart y Bernstein en 1965 propusieron acortar el procedimiento de las pruebas calóricas irrigando cada oído con una sola temperatura. Dentro de sus ventajas, pues es que permite un importante ahorro de tiempo, es una prueba más cómoda para el paciente que sería sometido únicamente a 2 episodios vertiginosos. En cuanto al índice de asimetría de una prueba monotérmica, se calcularía de forma similar al empleado para la bitérmica. Si la prueba monotérmica no cumple criterios de simetría, deben completarse como tal las 4 exploraciones si se quiere dar un resultado fidedigno, es decir, realizar como tal la prueba calórica bitérmica. Únicamente puede ser útil como test de cribado para marcar aquellos pacientes cuyos resultados en la prueba monotérmica nos permitan inferir que el resultado de completarla como bitérmica sería normal, es decir, simétrica. La fórmula es igual la estimulación del oído derecho menos el izquierdo y esto dividido en la suma del mismo multiplicado por 100 para ver el valor porcentual. Se acepta como normal si la simetría de respuesta entre ambos oídos es menor a 15 grados por segundo, si la respuesta de cada oído es mayor a 8 grados por segundo y si el nistagmo espontáneo es menor a 4 grados por segundo. Si se cumplen estos criterios, la sensibilidad de la prueba va a ser entre 95% con una especificidad del 71%. Eso es todo por este tema. Espero les sirva de mucho. Muchas gracias y hasta luego.